Si buscas resguardar tu inversión y aprovechar un buen potencial de alquiler, pensá en propiedades. Yo tengo la opción, departamentos de un dormitorio en el condominio Villarreal frente a la Universidad Univalle. Te doy un dato clave que te va a animar ya. Lo vas a comprar en bolivianos al tipo de cambio oficial, pero su valor va a quedar en dólares y va a crecer con el tiempo también en dólares. Manda un mensaje 771-61756 por WhatsApp, te repito, 771-61756. Quedan pocos para que te puedas registrar. Multicomex, agencia despachante de aduana acreditada con certificación ISO 9001. En Multicomex nos encargamos de todas las operaciones referentes al comercio exterior porque sabemos de eso y mucho. En comercio exterior no hay lugar para improvisaciones y peor aún para improvisados, así que venite a lo seguro, encontrarnos en la fanpage Agencia Multicomex, como también en el WhatsApp 615-52666. No lo pensé más, Multicomex es tu mejor opción en gestión aduanera. Cotas nuevos con vaso, con más velocidad, más moderno, más inteligente. Tu pack completo con internet Wi-Fi de 25 megas, telefonía sin límite de tiempo y televisión digital, todo por 303 bolivianos mensuales. También disponible con fibra óptica. Aprovechar y dar salto tecnológico. Mayor información, llamas al 103 o al 333-30-103. ¿Cómo está, Rubén? ¿Bien? Bien, Carlito, bien, gracias. ¿Vos? ¿Se te ve bien? No, no me quejo, no me quejo. Hablemos de Navidad. ¿Sabes qué? Quiero distensionar un poquito. La semana que viene vamos a hacer análisis político de nuevo. Pero esta semana se me antojó que podíamos hablar de Navidad con gente que ha hecho cosas, que ha vivido aquí toda su vida. Vos has vivido aquí. ¿Cuánto tiempo te has ido, el más tiempo que te has ido de Santa Cruz? Un par de años cuando fui a Argentina a estudiar en La Plata, pero tuve que volverme por temas familiares, cuando las inundaciones, y tuve que venir a ayudarle a mi padre, ¿no? Claro, por supuesto. Me hice cargo, Carlito, de todo a los 19 años, imagínate. Claro, te le tiraste sin salir del campo, ¿cuánto? ¿Cuánto? Lo único que te puedo decir es que fueron por lo menos unos 40 años, que además, bueno, no, vos has propuesto no hablar de política, me sirvió porque en el campo, con la propiedad familiar cerca de Montero, fueron también mis primeras dirigencias en el año 75 que empecé, que sin parar, si vos lo tomás en cuenta, del 75 hasta el 2000 que dejo la Federación de Ganaderos, ¿no? Y después del 2000 que entro al comité, otros 20 años hasta hace poco, fueron 45 años de mi vida entregado entre lo que me apasiona, que es el campo, y bueno, y sin querer al tema político, ¿no? Político institucional, político cívico y por último, claro, político partidario, ¿no? ¿Esto de te apasiona el campo lo heredás de tu abuelo, don Santa Cruz Aguilera? Sí, pues, mi abuelo y la familia de mi abuelo, ¿no? Desde Lorenzo Aguilera y los Lorenzo que vienen hasta el padre de mi abuelo. Lorenzo de Aguilera era hermano de Francisco Javier de Aguilera. Francisco Javier de Aguilera no tiene hijos y este es su hermano, de ahí viene la rama de mi familia. Y claro, en esas épocas, Santa Cruz, la industria cruceña, como vos sabés, era la ganadería y la caña de azúcar, ¿no? De la época de la colonia. Y mi familia siempre estuvo ligada a ese quehacer. O sea, vos, digamos que venís de una familia pudiente, probablemente poderosos, pero más que ricos de plata, eran muy pudientes de poder hacer un montón de cosas. Ahí me gusta más el término, ¿no? Porque pudiente suena medio soberbio, muy propio de Santa Cruz. El pudiente era el que tenía plata, pero también hacía otras cosas. Sí, sí. Claro, que lo que pasa es que las épocas cambian, claro, y hay cosas que no son políticamente correctos, le llaman. Claro. A vos te gusta hablar así, a calzón quitado, a mí también. Y sí, mi familia fue una familia que siempre tuvo los recursos. Mi abuelo fue uno de los principales pioneros de la industria azucarera, el primero en traer las primeras variedades de caña de azúcar de Tucumán, las nuevas,
primero en traer la raza de caballo fino, de animales, y la mecanización en esa época del campo, ¿no? Porque iba a la Argentina y como vos sabés, en esa época la Argentina era el granero del mundo, ¿no? Y la sociedad rural, y entonces, para decirte algo que es curioso para mí, Iba a la sociedad rural, tu abuelo. claro, imagínate, mi abuelo se iba a Loma de Mula Claro. en la primera instancia, a la sociedad rural, y de ahí empieza a mecanizar la propiedad. Por ejemplo, el tema de las casas de paila ya con caldero, empieza a tener centrífuga, prácticamente es la primera fábrica de caña ya con de azúcar morena. ¿Te acordás vos del barrio Cerebó? Claro, Donde venimos por nosotros. supuesto. Era porque ahí venían todo lo que era de las haciendas, en este caso de Entre Ríos, de mi abuelo Colpa, que venía el azúcar y que escurría por las hormas, y por eso eso se llenaba de pesto y demás, por eso es que se denomina el barrio Cerebó. Bueno, España y la... España, ya hablemos desde la Buenos Aires, Buenos y quizás Aires, sí. hasta la Florida, digamos, bueno, Sí. sí, un poquito más allá. Eso hacía que tus navidades sean agradables. Ya estabas nacido por el 55. Claro, sí, fueron siempre agradables, y después por esa relación también que teníamos, o que tenía mi abuelo de amistades con la Argentina, algunas navidades también las pasamos allá. Imagínate lo que era en esa época viajar a Buenos Aires, ¿no? Me acuerdo de 6 años, ir a Buenos Aires en el 60 y llegar acá, y me creían loco, pues, mi compañero, porque les hablaba del subterráneo, le hablaba del ascensor, le hablaba de una caja que vos veías películas y estaba, bueno, cosas así que me pasaron. ¿Ah? La televisión, pues. Imagínate en esa época radio, claro, solo acá. Y como decís, fue una vida, digamos, muy, muy, muy interesante mi niñez. Pero ¿En el Obispo? Yo no estuve más que 1 año en el Obispo. ¿Y los otros años? Claro, llegaba tarde de vacaciones generalmente. Por ejemplo, una vacación, llegamos tarde de la Argentina y entré al FINOT, por ejemplo, porque fue el único colegio que me recibió. En primaria estuve en el Obispo, estuve en el FINOT, estuve en el Uboldi, y bueno, ya toda mi secundaria la hice en Muyurina, ¿no? Muyurina. Sí. Pero así que tus vacaciones no eran en el campo, porque en el campo era la ida cotidiana, digamos, ¿no? Eran en Buenos Aires. No, no necesariamente, ¿no? Tampoco no era que íbamos todos los años, pero cada tanto sí. Entonces había esa asiduidad y esa relación de gente amiga, de familiares. ¿Cuándo sos hincha de Racing? Ahí querés agarrarme. Soy desde el 66, lo mismo cuando salió campeón de la Libertadores cuando jugamos contra Nacional en Uruguay, y después del 67 viene el partido con el Celtic de Glasgow y el golazo del Chango Cárdenas. Claro. Y bueno, y yo me recuerdo muy bien, hablando de esas épocas, claro, en el campo con mi radiecito, escuchando, tenía unos 11 años yo. Eduardo Lorenzo Borocotó, la transmisión de partido, sí, con Fioravanti. Y escuchame, y ahí me hago hincha de Racing, ¿no? El 66, o de 11 años. Vos sabés que el 11 me sigue y me persigue, porque ese mismo año me hice hincha de Destroyer. Destroyer sale campeón, ¿no? ¿Y por qué te hiciste hincha de Destroyer? ¿Porque fue campeón? No, me hice porque también lo escuchaba, lo seguía por radio, porque era lo único que teníamos en esa época, y porque además fue el primer bicampeón de la... Bueno, fue el primer bicampeón del fútbol asociativo, ¿no? Claro. Pero me hice porque me gustaron los colores, la primera vez que fui al vetusto estadio que teníamos en esa época, y realmente me encandiló
camisola, como se llamaba. Camisola, Era claro. era Era una amarilla de camisa así, satén, ¿no? claro, con su raya negra y su cuello Sí, negro y su sí, escudo. claro. Y bueno, la época de los, de los jugadores estos extraordinarios que tuvimos, ¿no? De Sapo Paredes, de Tito Melgar, de Gerson. Gerson, Claro. que decían aquí, el que inventó el chanfle, el que inventó la pelota tuerce, decía, porque tiraba los tiros libres, ¿te acordás? Claro. Con chanfle. Sí. Era realmente fui un seguidor de... Y miramos, en esa época me hice hincha de estos dos equipos con tan mala suerte, no sé si mala suerte, que después, Los dos casi prácticamente 30 y tantos años no volvió a ser campeón, ¿no? Racing sí, le costó muchísimo, pero ya bañamos de vez en cuando y muchas Libertadores. Sí, tenemos. Hemos mejorado. Tu barrio siempre estuvo en La Merced. Sí, Las iglesias determinaban el barrio, ¿no? ¿Te acordás? definitivamente. Y claro, La Merced era mi parroquia, de la cual fui monaguillo también, ¿no? Este, y, y ahí en el barrio La Merced también estuve mis amistades de esa época que hasta ahora se mantienen, de amistades de la niñez. La Merced era ahí, ese barrio de la España. Bueno, vivían mis abuelos acá, lo que posteriormente he vivido también yo. Al lado de la Casa Hércules. Al lado de la Hércules, pero antes vivía a lo diagonal de la iglesia, de la Merced. Ahí donde estaba la clínica, un poquito Al más lado de la clínica Lourdes, justamente. No, de la clínica Pasteur. Pasteur, ¿Te acordás? de los Tolorías. Sí, Sí. sí. ese- Ay, tú, ¿verdad? Pues ustedes vivieron ahí largo tiempo, ¿no? Claro, yo viví prácticamente desde que nací ahí hasta los 10, 12 años. Y después ya nos trasladamos a vivir acá a la casa de mi abuelo, ¿no? A la casa donde vive ahora mi madre, porque mi padre ya falleció. Sí. Y en el barrio, la Navidad, ¿cómo era? En el barrio. Porque era un barrio de gente de clase media. Sí. Y en esa Navidad después que todos, primero había un sentimiento más de una fiesta familiar, ¿no? Con un tinte muy fuerte religioso, ¿no? Por la venida del niño Claro. Dios, porque en esa época Era no el había, niño Dios, ¿no? no había Papá Noel, No ni había. había, era el niño Dios, ¿no? Bueno, y después a esperar también los regalos, que era una de las cosas que esperábamos todos los niños con mucha ilusión. Yo me recuerdo también de una cosa que era importante y que me encantaba. Con la turma de amigos que teníamos en el barrio, nos íbamos a recorrer las pocas tiendas que había en esa época, ¿no? Sí, pues. Y a mirar qué era lo que íbamos a querer para Navidad o a pedir. Entonces, esa fue la etapa de mi niñez y mi juventud, y la etapa que sí más recuerdo y que me calienta fuertemente el corazón es cuando ya empiezo a tener mis hijos, ¿no? Entonces vuelvo a sentir el mismo espíritu navideño y vuelvo a tener la misma magia y la misma ilusión. Y tenían, después me vas a contar de tus hijos, pero tenían esta tradición de a las 12, porque Santa Cruz es de las pocas ciudades que mantuvo el asunto de que a las 12 se abren los regalos. Antes no. Me acuerdo que nosotros nos enseñaron eso, ustedes también. A las 12 se abrían. Y había todo un protocolo en nuestras Navidades, porque mientras Jonina, mi esposa, y mi madre se quedaban a dar y ultimar los detalles de la cena y todo eso para las 12, yo me lo llevaba en el día a mis hijos al campo. Y para que... Ya había Papá Noel, entonces ellos... Claro, y para hacerlo dormir una buena siesta. Sí. Y cuando ya nos veníamos oscureciendo, vos sabés, ahí la propiedad de la familia detrás de Montero, en el tanque de agua, así como el de Chahuapac, preparaban pues
y ponían una estrella, y solo se veía la estrella por encima de los árboles. Ya. Entonces yo le contaba la historia de que ya salía la estrella, que la teníamos que seguir para ir a la casa de mis padres. Entonces, un mundo de fantasía, y si algo impregnó ese sentimiento que hasta ahora lo recuerdan los chicos, es que ellos, claro, ya empezó mi vida institucional, y claro, en las instituciones, directorios, amigos, etcétera, etcétera, ellos de niños hacían tarjetas con dibujos de niños, y yo las vendía, a $1 las vendía. Y me compraban todos mis amigos y todos los directores, y juntaban una cantidad interesante económica, y ellos se iban y compraban, yo obviamente lo acompañábamos a comprar regalos, llenaban de regalos, y para Navidad, ese día que íbamos al campo, se llevaba todos los regalos, ellos llevaban a una... Para los hijos de los mozos. Más que para los hijos de los mozos, además para ellos, para los hijos de una villa que hay ahí junto a la propiedad de gente. Por lo tanto, Carlitos, mi mujer, que siempre ha sido, ha tenido cosas muy bonitas, les mandó una insignia que le mandaba Papá Noel, nombrando los ayudantes oficiales. No, y ellos estaban... Ellos estaban felices con la insignia. Y ahí aquí viene una anécdota que hasta ahora no se explica. A las 12 de la noche, una vez, antes de que se abran los regalos, mi mujer le pone una carta donde le mandaba las insignias, y le pone esos polvitos que hay como purpurina, ¿no? Para que sigan la huella donde estaba la carta, y una guardilla que había en la casa, siguen hasta ahí, y ahí termina, y agarran la carta, y ellos juran haberlo visto, el trineo de Santa Claus en el cielo, y ahora dicen, bueno, la imaginación de los Mira niños. vos. Por eso es que te vuelvo a reiterar, si algo fue fantástico, aparte de mi niñez, de Navidad, la fiesta familiar, fue ya, digamos, haber vivido otra vez esa experiencia con mis cachorros, ¿no? ¿Cuántos tenés? 4 Cuatro hombres. Y ahora ya tenés una mujercita, pero nieta. nietos, la primera nieta, y vuelvo a tener otra vez Navidad feliz porque ya es la primera Navidad otra vez con niños, ¿no? Que son las que alegran, pues al fin y al cabo las Navidades. ¿Te acordás que habían unos cohetes hechos aquí, que eran más de... y porque, opa, sonaba y no era más, pero había el buscapié. Sí. Era fantástico el buscapié en la Navidad. Claro, era otra de las cosas que estaban marcadas dentro de la agenda, ¿no? Claro. Para que... Y vos aladito a la casa de Hércules. Y cuando se quemó la casa de Hércules, Sí, pues. vos viera cómo reventaron los cohetes. Bueno, pero otra de las cosas interesantes es que yo lo sacaba antes de las 12 para que pongan los regalos en el arbolito. Y era justamente con el tole-tole que íbamos a reventar cohetes y buscapiés y los pelados. Y ya después se acababa, venía y entraban, caramba, hombre, vino Papá Noel y entregó los regalos. Y ustedes Entregó no los lo regalos y vieron. no lo vieron. Y era todo. Pero si hay una anécdota que fue jocosa, fue cuando ya Rubén y Nicolás, ya más hijuelones, más grandes, ya empezaron a dudar de la presencia y íbamos a la casa de mis padres, ya no vivíamos ahí, nosotros vivíamos en Ciudad Jardín, íbamos a la casa de mis padres, como siempre, a pasar Navidad, a eso a las 9 de la noche, después de la avenida del campo. Y al llegar a la plazuela ¿cómo se llama del estudiante? Ya. Nos toca semáforo rojo para agarrar la libertad e ir a la casa de mis padres. Y paramos. Y vos sabés que pasa un Papá Noel con sus regalos, ¿ya? Y los mira así, porque quedamos nosotros de primero en la fila. Oh, Nicolás y Rubén, les voy a llevar regalos, ya ustedes están empezando a no creer en mí. Los tipos se quedaron perplejos. Imagínate un Papá Noel y que le conozca el nombre y que le diga que le iba a llevar regalos. No puede. Claro, ya después me entero
era un compañero de universidad que iba a la casa y le tocó ser Papá De Noel, su hijo, y de seguramente. su sobrino hijo iba con la bolsa, y claro, lo conocía. Qué belleza. Así que volvieron a querer un tiempito más. Volvieron a creer. Bueno, yo te voy a contar una que les hice a los míos, A ver. no tiene nombre. Julio sería, pues. Me bajo en esta casa, me bajo corriendo. Niños, llegó Papá Noel. Julio. Hubiera visto la alegría que... Pero, Y busca y no había nada, y se sube y nada. Mamá, ¿y el Papá Noel? Carlito, se la volviste a hacer, me dijo. A mí me gustaba hacerle bromas como esas para ilusionarlo, porque los míos también, hasta grandes, aguantaron que el Papá Noel existía, ¿no? sí. Ahora hay otra cosa que nos pasaba en nuestras épocas, ¿no? Vino después lo de Papá Noel, pero vos un poquito lo has tocado. Era para nosotros en nuestras épocas el niño Dios el que traía regalos. Era el niño Dios. El niño Jesús en su pesebre, y después bueno, después San Nicolás, un poquito más de Se acorde, habló un tiempito San Nicolás. más de acorde al tema religioso, ¿no? De nuestra, y bueno, obviamente que ¿Iban a la misa de gallo? no, a las 12. no, aunque como te digo, yo fui ¿Se hacía monaguillo monaguillo? de la Merced, pero no, a la misa de gallo no. La Navidad me la dedicaba para mí nomás. Hay otro tema que Navidad hoy día es para reír, pero me lo contestás a la vuelta. Las cortejas y el sacrificio para comprarle un regalo. ¿Ah? Dale, vamos al corte.